El 28 de abril comenzaron en Colombia las manifestaciones, debido a un inminente y masivo rechazo ciudadano a un ambicioso proyecto de reforma fiscal, que entre otras cosas incluía el incremento del costo de la gasolina, la imposición de gravámenes a productos de la canasta básica familiar y la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta. Frente a ello, luego de varios días de protesta, el presidente Iván Duque retiró el proyecto de ley y al día siguiente renunció el ministro de Hacienda. Sin embargo, ello no significó el fin de las protestas en Colombia, debido a que existen una gran cantidad de demandas desde la ciudadanía, como mejores condiciones de salud, educación, seguridad en las regiones, la reforma integral de las fuerzas del orden y, por supuesto y sobre todo, el cese de la brutal represión en contra de los manifestantes. Según varias organizaciones de derechos humanos en Colombia, las cuales han venido haciendo un monitoreo continuo y un seguimiento permanente a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las jornadas de protesta, se han registrado por lo menos 31 muertes de manifestantes a manos de la policía, más de 1.400 casos de violencia policial, 814 detenciones arbitrarias e ilegales, 10 casos de tortura y violencia sexual por parte de la fuerza pública y decenas de casos de desapariciones en el contexto de la movilización social. Esta situación de extrema gravedad ha generado el profundo rechazo de toda la comunidad internacional. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó rotundamente los hechos de violencia que actualmente acontecen en el Estado colombiano, perpetrados principalmente por la fuerza policial. Asimismo, manifestó su profunda preocupación por todas las denuncias de desaparición de personas y calificó como totalmente inaceptables todos los casos de violación sexual por parte de la policía colombiana, denunciados por diversas fuentes. Finalmente, exhortó al Estado colombiano a que realice las investigaciones diligentes de los hechos y juzgue esta vulneración de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos también denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía colombiana. La portavoz de la ONU recordó a las autoridades colombianas su responsabilidad de protección de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, así como de facilitar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica. Por su parte, la Amnistía Internacional exhortó a las autoridades colombianas a investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestaciones y respetar a la libertad de expresión y de prensa, garantizando que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura. De igual manera, 23 organizaciones de derechos humanos de todo el país han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haga presencia en el país mediante un grupo especial de investigación que se haga cargo de las violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales. No obstante, para ello se requiere la aquiescencia del gobierno. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, no somos indiferentes ante esta cruda realidad y expresamos nuestro enérgico rechazo ante el actuar de las fuerzas policiales y militares colombianas, los responsables políticos y el rol pasivo que vienen asumiendo algunas entidades del Estado colombiano, el cual, de forma flagrante e inminente, por acción y omisión, viene vulnerando las obligaciones internacionales que soberanamente ha asumido en materia de derechos humanos. En ese sentido, este es un llamado al cese a la violencia, el inmediato repliegue de las fuerzas policiales y militares, el respeto al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, de expresión,
de reunión, de asociación, al derecho a la protesta social, el derecho a no ser víctima de tortura y de tratos ni penas crueles, inhumanas y degradantes, el derecho a una vida libre de violencia, entre otros. Desde nuestras propias voces fijamos posición ante esta gravísima situación. El derecho a la protesta se hace carne cuando la población se une frente a un acto del gobierno que vulnera sus libertades y garantías. El derecho a protestar pacíficamente no puede ser reprimido por el Estado con actos de violencia. Arremeter contra civiles que hacen ejercicio legítimo de sus derechos es inaceptable. El fin supremo del Estado es su sociedad, y es bueno que los gobiernos recuerden su lugar, que es servir a la población, garantizarles un nivel de vida y respetar de forma irrestricta los derechos humanos. Preocupa de sobremanera que se hayan denunciado amenazas y disparos contra la misión de derechos humanos en la ciudad de Cali. Por ello, hacemos un llamado a que se respete el importante rol que cumplen las personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones internacionales. Urge contener la escalada de violencia y evitar el uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo en el contexto del ejercicio legítimo a la protesta social. En tal sentido, los estándares internacionales en materia de derechos humanos exigen que el uso de la fuerza pública sea empleado en estricto respeto a los principios de legitimidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, moderación, uso diferenciado y progresivo de la fuerza, no discriminación y rendición de cuentas. La postura del gobierno es mantener la militarización de las ciudades hasta que cesen los hechos de grave alteración de orden público. No obstante, ello solo viene agudizando la violencia. Es así que urge un adecuado diálogo pacífico acompañado de las investigaciones correspondientes por las violaciones a derechos humanos ocurridos durante las jornadas de protesta. En los últimos días, en Colombia, hemos podido observar acontecimientos que lamentablemente vienen siendo parte de la historia de Colombia y muchos países de Latinoamérica. Aquellas personas encargadas de salvaguardar la integridad de las personas terminan realizando un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, generando muertes y heridas innecesarias. Asimismo, rechazamos todo tipo de acto de censura por parte del gobierno a través del corte de energía eléctrica y acceso a Internet. El derecho a la libertad de expresión de todos los colombianos debe ser respetado hoy más que nunca. La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, pues se protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones, disenso y de demandar el cumplimiento de derechos sociales. Ante ello, expresamos nuestro rechazo al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Definitivamente, es necesario que los estados avancen en regulaciones sobre su accionar y en especial sobre el uso de la fuerza en contextos específicos de protesta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por el empleo de la tortura y violencia sexual como un arma intencional y dirigida a un control social represivo. Nuestros hermanos colombianos necesitan de garantías para la participación democrática, la protesta pacífica, una vida libre de violencia y la verificación de las actuaciones de sus autoridades policiales. Así como en Colombia, en los últimos años en otros países de Latinoamérica se ha estado viviendo la misma situación. Solo el año pasado, los peruanos salimos a protestar en defensa de la democracia. Bolivia salió a las calles en contra del fraude electoral. Guatemala protestó contra el gobierno por la ley del presupuesto que beneficiaba a políticos económicamente. Por otro lado, en Chile hubo manifestaciones en contra del gobierno por el alza de precios en transportes y por el aumento del desempleo. Esta situación obedece a la exigencia de la población de garantías y derechos sociales, por lo tanto, estas demandas son legítimas.
En los últimos días, diferentes políticos colombianos han hablado de la posibilidad de que en Colombia se decrete el estado de conmoción interior, previsto en el capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia. No obstante, consideramos que es sumamente peligrosa la amplia gama de facultades y prerrogativas que tendría el Poder Ejecutivo para suspender casi todos los derechos fundamentales, sobre todo en un contexto de álgida violencia por parte de los agentes estatales. Este escenario podría empeorar la grave situación de nuestro hermano país. Los videos que circulan a través de las redes sociales son totalmente desgarradores. El sufrimiento de las personas y el trato que han recibido solo por haber ejercido su derecho a la protesta es inhumano. En estos días hemos evidenciado que las fuerzas policiales y las fuerzas militares carecen de una formación en derechos humanos y en el uso de la fuerza pública. No es normal el actuar que asumen frente a estas circunstancias. Es por eso que urge una reforma estructural e integral de estas instituciones. Fuerza Colombia.